doy la bienvenida y saludo a Joaquín Galarza. Él es vicepresidente de la FEWE, de la Federación de Estudiantes Filial Cuenca, y también nos acompaña Wilmer Bravo. Él es representante y miembro de la Cámara de Transporte de la ciudad de Cuenca. Doy el saludo inicial. Joaquín, buenos días. Muchísimas gracias, señor Segundo. Muchísimas gracias por recibirnos en este espacio. Igual un saludo al señor Wilmer Bravo por acompañarnos la mañana de hoy en esta discusión sobre algunas de las propuestas que han vertido ciertos candidatos que tienen relación directa con el tema del pasaje estudiantil, que es obviamente lo que nos tiene el día de hoy, que esperamos poder discutirlo, sobre todo para que el público estudiantil joven pueda analizar estas propuestas y realmente contrastar a veces la demagogia con la que se realizan, y bueno, obviamente entendiendo que como estudiantes defenderemos siempre un pasaje diferencial, sobre todo para quienes aún nos encontramos estudiando. Pero bueno, aquí estamos. Perfecto. Buenos días. Doctor Wilmer, buenos días. Un saludo inicial. Segundo a usted, igualmente a Joaquín, a todas las personas que nos escuchan. De igual manera, ¿no? La intención propuesta por usted, segundo, ha sido que de alguna manera nosotros demos nuestra verdad, nuestro punto de vista, los datos que son importantes para crecer, para hacer de Cuenca una ciudad mejor, que los candidatos de alguna forma tomen los datos que nosotros venimos manejando y de esta manera sirva, ayuda. Muy bien, vamos a analizar justamente una de las propuestas que realiza el candidato Paul Carrasco Carpio. Este es un video que corre en TikTok, una red social efectivamente que tiene un llamativo público en nuestro país, ¿no? Y esto es lo que ofrece uno de los candidatos, el ingeniero Paul Carrasco Carpio. La ciudad de Cuenca, con la alcaldía, vamos a servir con transporte público gratuito para los 42.000 estudiantes universitarios, en un recorrido entre todas las universidades, financiado por el gobierno central, por el gobierno municipal y por el sector privado. Muy bien, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando escuchan esto? 42.000 estudiantes, o sea, me refiero a todos los estudiantes de la universidad, toda la Universidad de Cuenca. ¿Cuánto estamos? Cerca de 18, 19.000 estudiantes creo que tiene la Universidad de Cuenca, o más. Pero usted me lo aclara. La Universidad de la SUAY, la Universidad Católica, quizás la Universidad Técnica Particular de Loja y otra que se me va por ahí. ¿Qué es lo que piensan ustedes, Joaquín, cuando escuchan esta propuesta? Bueno, en este caso hay que reconocer que, digamos, Cuenca, como actualmente una ciudad universitaria, justamente se encuentra con la presencia de 4 universidades, la más grande, la Universidad de Cuenca, también entendiendo que dentro de la ciudad vive muchos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, que también, digamos, se verían beneficiados, digamos, de la propuesta del señor candidato. Realmente es una población bastante grande, estamos hablando de jóvenes entre los 18 y 24 años más o menos, que en estos momentos en su mayoría se encuentran estudiando, pero también trabajando y siendo sostenidos de sus hogares. Frente a la propuesta del candidato, bueno, realmente creo que me parece un poco despreciable poder jugar así con este tipo de propuestas, porque obviamente como jóvenes, claro que nos beneficiaría, sobre todo para todas las familias, como mencioné, estudiantes que trabajan, que son sostenes de hogar. Sin embargo, el lanzar una propuesta sin analizar la parte técnica, porque obviamente para poder venir a debatir estos temas hay que venir informándose, realmente me pone a pensar que el candidato simplemente está usando, como vieron en el video, la imagen de fondo de universitarios de la Universidad de Cuenca para poder posicionar una idea que, una vez más, sostengo, la compartimos en cuanto al fin, más no como una propuesta simplemente lanzada al aire dentro de una campaña política. Muy bien. ¿Es creíble? ¿Le creen ustedes? Porque si alguien me dice a mí, les voy a dar 42.000 pasajes, o sea, el transporte gratuito, pero dice que es con el sector privado, que es con el sector, estatal y también local, con estos 3 tipos de apoyo. ¿No es creíble? ¿Ustedes no le creen? Porque si alguien me dice, ve, yo voy a dar esto, yo voy a hacer esto, es porque efectivamente voy a hacerlo. No creo que nos guste que nos mientan en la cara y en redes sociales todavía. En este caso, como mencionamos, señor Segundo, realmente, tras haber justamente leído los informes técnicos que sustentan el por qué el pasaje en Cuenca es de 34 centavos, con 4 centavos, digamos, subsidiado por el Estado, ese subsidio, si bien no alcanza el máximo que la ley, digamos, la ley de tránsito permite, al momento que estamos hablando de 34 centavos por pasaje,
por 42.000 estudiantes realmente termina superando lo legalmente permitido. Más bien si creemos que es necesario que como grupo estudiantil se nos ingrese dentro de, digamos, las tarifas, mejor dicho, diferenciadas, pero esto realmente no ocurre simplemente con una voluntad política municipal. Esto tiene que pasar muchas veces también por una voluntad de reforma legal de los cuerpos normativos a nivel nacional. Y una vez más, poner de acuerdo al sector privado, en este caso a las cámaras de transporte, a los sectores estudiantiles y al sector municipal. Habría que realmente pasar por un proceso de ver cómo se está gastando obviamente el presupuesto municipal y realmente si es que el municipio tiene la capacidad actualmente de poder soportar, digamos, ese, mejor dicho, lo que supondría ese subsidio de 34 centavos. Muy bien, doctor Wilber Bravo, ¿es posible dar transporte gratis o es posible dar transporte apoyado de estos 3 ejes que plantea el candidato Carrasco? Bueno, yo creo que en el tema de transporte, al ser dinámico completamente el tema, asimismo es financiero la respuesta. Para mí todo es posible, pero todo va definido o va directo a un impacto que es tarifario, definitivamente. Si decimos y hablamos de que queremos dar el transporte a 42.000 personas o estudiantes, tendríamos primero que definir ¿cuántos son los viajes que esas 42.000 personas lo van a hacer? Pongámosle una ida y una vuelta. Si digamos, hay estudiantes que, por ejemplo, tienen jornadas en la mañana, después tienen en la tarde, o sea, estaríamos hablando de 4 pasajes, ¿no? Sí, segundo, pero no solamente es eso, es el tipo de rutas que se va a proponer, servicio puerta a puerta, solamente rutas definidas. Hay que ver qué es lo que se plantea definitivamente, cuál es el estudio, el proyecto en sí que se tiene, pero solamente para hacer un aproximado podríamos hablar de 25% de la demanda actual que puede estar destinada a, o más o menos con los datos que nosotros tenemos, destinada a los estudiantes universitarios, y obviamente un impacto del 25% a la tarifa normal, ni siquiera la tarifa reducida, sino la normal, es un impacto inmenso en el tema financiero nuestro. Haría que se hable directamente ya de un tema tarifario. La tarifa tendría que calcularse ya no con los cerca de 700 pasajeros diarios que en el estudio se decía que se tiene en Cuenca, y ya no, estaríamos hablando con algo menos, con, no sé, 500 pasajeros, y la repercusión directa a la tarifa. O, obviamente, el tema de compensación, subsidio, es decir, un pago que va a hacer la municipalidad hacia el transporte, hacia las estaciones de combustible, no sé, a la final, si se quisiera focalizar algo como aquello. En definitiva, factible siempre y cuando se transparente de manera técnica estos valores. Obviamente, en la realidad, si vamos a tener ya una tarifa mayor a 55, 60 centavos, que yo le calculo, tendría que ser para que se asuma, obviamente el resto de la ciudadanía no va a poder pagarla. Pero, igual, tenemos ya de parte del gobierno central, escucho, ese dinero disponible solamente para Cuenca, solamente para los estudiantes universitarios. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, el tema para mí es financiero, técnico-financiero, que apoyado con lo político se podría o no dar. Más o menos por ahí va. Muy bien, entonces está entre una propuesta un poco viable y otra propuesta es de que no es viable. Aquí estamos hablando de recursos económicos, ¿no? Y hay que saber cuánto tiene el municipio de Cuenca primeramente para aportar a esta iniciativa. Son 42.000 pasajes. ¿Cuánto se necesitaría en este caso? Si la empresa privada se hace a un lado, dice yo no. El gobierno dice, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dice yo, ¿por qué tengo que apoyar? No, tengo que pagar el tema del tranvía, tengo que pagar el subsidio de esto, con eso es suficiente. Ahora, si hacen el quiebre de cintura a estas dos instancias, ¿cuánto necesitaríamos, por ejemplo, para aliviar estos 42.000 pasajes? Hablando del tema de transporte gratuito, porque estamos hablando de una gratuidad completo. Y aquí la Cámara de Transporte, ¿en qué se comprometería? Bueno, insisto, estimado segundo, yo estoy aquí como un miembro de una de las compañías, no soy para nada representante de la Cámara, soy miembro de la Cámara de Transporte, y obviamente ante petición suya hemos estado aquí como para conversar y aclarar algunos temas que nosotros lo venimos manejando ya desde hace algún tiempo, datos especialmente, ¿no? Insisto, la situación habría que definir. Si es que
definitiva se piensa vía tarifa, la tarifa, ahorita haciendo un cálculo, pero simplemente referencial, pensaría que tendría que ir sobre los 55 centavos, 55 a 60 centavos tendría que ser, para que esa tarifa cubra lo que ya deja de pagar el universitario. Pero hay otro elemento, por ejemplo, el tema del tranvía. Hay estudiantes que vienen de parroquias y cogen por un lado el tema del tranvía, se alimentan ahí y vuelta salen en el servicio de transporte. Ahí dice 42.000 estudiantes se beneficiarán con transporte gratuito. Así es. Entonces, ahí ¿cómo se haría? Porque si le pagan al tranvía ya no le van a pagar a la cámara. ¿O cómo es esto? Exclusivamente estoy hablando del tema de transporte urbano. En el tema del tranvía, nosotros no ingresamos ni siquiera a tomar en consideración el tema. Es igual que lo que pasó ahora, ¿no? Se calculó alrededor, la Universidad de Cuenca dijo que había en Cuenca cerca de 850 pasajeros por bus. En la realidad no llegan a 600 pasajeros por bus, y ese déficit de 200 pasajeros por bus diarios es el que obviamente ocasiona los grandes problemas financieros que está atravesando la Cámara de Transporte. Si es que aún hay más, o sea, hay reducción de los ingresos, de la demanda, vamos a tener los mismos problemas. Ya no van a ser 600 pasajeros, ¿no? Van a ser 400 pasajeros, van a ser algo menos, que van a transportarse en los buses pagando, cancelando la tarifa, y obviamente alguien tiene que controlar que se respete un equilibrio económico para poder brindar. Ese alguien es el municipio, Así doctor. Porque de acuerdo al 264 de la Constitución dice claramente quién es el que regula todo eso, es el municipio. Pero si el municipio dice yo voy a dar transporte gratuito, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Tendría entonces, que ver cómo hace, ¿no es cierto? Tendría que ver el municipio. Ahora, Joaquín, los estudiantes, ¿cuántos usted que a diario también anda en bus, cuántos pasajes utilizan diariamente? Pues son 42.000 lo que nos ofrece Carrasco. Claro, según en este caso, bueno, habría que hacer, digamos, un promedio de los estudiantes que acceden, digamos, al servicio de transporte, en este caso bus. La mayoría vienen, digamos, de sectores lejanos a la universidad. Muy pocos son los que realmente viven cerca, sobre todo en la Universidad de Cuenca. Estamos hablando de que un promedio al día serán unos 3 buses. En mi caso, cuando vivía en el Control Sur, a veces tenía que tomar 3, 4 buses porque lamentablemente encima hay carreras que tienen clases solo en la mañana y en la tarde noche. Estamos hablando de que los estudiantes están tomando al día 3 buses por 5 o 6 días, porque el fin de semana también pues uno toma el bus, sea para ir al mercado, las compras, etcétera. O sea, realmente estamos hablando de que al mes se está tomando por lo menos unos 22, 25 días bus. Y eso realmente al bolsillo del estudiante, sobre todo aún más estudiantes foráneos que tienen, digamos, las justas, digamos, para la vivienda, para alimentación, o personas realmente pertenecientes al quintil 1 y 2, digamos, de la distribución socioeconómica en este país, se ven realmente afectados dentro de su economía, de cuánto representa al mes los transportes, porque según los estudios con los que el gobierno, en este caso el GAS de Cuenca, aprueba la tasa actual, cada pasaje representa el 0.06% de un salario básico unificado. Entendiendo eso, pero que tenemos que utilizar el bus, ya digo, casi los 25 días del mes, termina representando sobre una canasta básica casi el 10% de una canasta básica, entendiendo un hogar que 1.6% de las personas que lo conforman, digamos, aportan. Pero entonces eso quiere decir que todos los votos de los estudiantes le van a ir para Paul Carrasco Carpio, porque si alguien me alivia un solo pasajecito ahí en el tema de bus, yo voy a apoyarlo a Paul Carrasco. Es que el problema aquí no es en sí la propuesta. La propuesta yo creo que sí debe ser analizada de fondo, y en esto realmente en conversaciones directas y exigencias al gobierno nacional. El gobierno nacional, en conjunto con el municipio, debe considerar efectivamente, si no, me parece realmente populista el hecho de ofrecer un pasaje gratuito, una tarifa diferencial, lo cual sí podría ser posible en lectura misma de los informes técnicos. Están en tremenda bronca, se había tremenda bronca por el tema de la tarifa diferenciada, ¿no? Nada más era por eso, porque los estudiantes salían a la calle a decir, muy bien, al municipio se le exige que hagamos el tema de la tarifa diferenciada. Ahora no se diga que los pasajes, que los estudiantes digan, me subo a un bus o me subo a cualquier unidad, no sé qué tipo de transporte nos estará ofreciendo el candidato Carrasco, porque si es así, bueno, puede decir
Ya no vamos a utilizar los buses, les vamos a utilizar alguna otra modalidad que tenga Carrasco por ahí, un as bajo la manga. Hay 475 unidades que se saque del bolsillo, obviamente. En las condiciones actuales, el ofrecer un transporte gratuito sin las unidades de la Cámara, en este caso la Cámara de Transporte, resultaría una propuesta sin sentido. Personalmente sí creo que el transporte, al ser un eje, digamos, vital en el desarrollo de la sociedad, debería ser controlado y manejado por el Estado, las instituciones estatales. Mas no es el caso en este momento, y sobre todo el transporte no es visto solamente como el acceso al derecho a la movilidad, sino obviamente hay un factor económico de ganancia de quienes también invierten y son parte, digamos, de este sector productivo de la sociedad. Por eso sí considero que es necesario someter a análisis el hecho, realmente a niveles macroeconómicos, como en este caso el acceso a un pasaje diferenciado repercutiría en el caso en la ganancia que obviamente los señores de la Cámara de Transporte esperan, frente también a la capacidad económica que tendría el municipio y sobre todo buscando fuentes alternativas de financiamiento. Usted me decía que más o menos cerca de, yo le calculo así, $1 mínimo es lo que se necesita cada estudiante para movilizarse, teniendo en cuenta que quizás solamente va 2 veces y 3 veces a la universidad, o sea, no hay ida y vuelta. Por ejemplo, si alguien tiene doble jornada en la mañana y en la tarde, se debería de ir en la mañana, claro, y después si se regresa, se va acá y vuelta el papá lo trae, algo así. Entonces estaríamos hablando de cerca de $1 por estudiante que se necesita de pasaje. Aproximadamente, si son 4 buses ya sube un poco más, casi eso es lo mínimo que se necesita. Un mínimo al día. Ahora, usted fue parte de la Cámara de Transporte de la ciudad y también es parte de una compañía de la que empresa. ¿Hasta qué punto la Cámara de Transporte puede aportar para que se pueda dar quizás algún tipo de gratuidad en el servicio de transporte urbano? ¿Están en condiciones o no están en condiciones? Porque yo siempre a usted le escucho, wow, estamos a pérdida. Doctor. Gracias. Segundo, bueno, la respuesta creo que la saben todos los oyentes, ¿no? De hecho, nosotros tenemos problemas, siempre hemos estado con problemas económicos, ¿no? Hemos hecho esfuerzos muy grandes como para mejorar el tipo de servicio en todo sentido, no solamente comprando unidades nuevas. Recuerde, segundo, implementación de una caja común, una implementación de un sistema de recaudo con tarjeta, que no lo tiene en ningún otro lado del país, solamente Metrovía, por ahí una parte, una sección en Guayaquil. Han hecho que nosotros hagamos esfuerzos enormes para poder avanzar, para poder llegar a brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Obviamente, de nuestra parte no hay ningún tipo de propuesta de gratuidad. Lo que se ha propuesto es mejorar la calidad de servicio aún más. Hemos sido muy críticos de la administración actual porque hemos visto que en esta administración definitivamente no ha avanzado nuestro proceso que lo teníamos bien planteado, porque no queríamos solamente quedarnos en lo que ya ahora tenemos y lo que le he descrito a usted. Queríamos seguir avanzando, a mejorar los procesos, a mejorar el trato al usuario, a mejorar la atención al cliente, muchos temas que podemos avanzar, y obviamente todos estos temas tienen una repercusión económica, hay que decirlo. Está previsto en estudios, está previsto en ingresos y egresos, y de ahí tenemos una tarifa. Se dio a través de la ordenanza la posibilidad de que se dé una tarifa plana, por ejemplo. Recordarán, no es que hemos cedido, sino se planteó con ordenanza y se calculó, entre comillas digo esto, se calculó en el estudio económico que ya las personas que viven a ciertos kilómetros de la ciudad, micros regionales, algunos sectores donde la Cámara de Transporte brinda servicio, Yacao, Chayhuabamba, el sector del Yatcón, por ejemplo, uno de los sectores más alejados que recuerdo en este momento, sean la tarifa que anteriormente a Yatcón era 60 centavos, ahora sea únicamente de 30 centavos. Entonces bajó la tarifa, pero solamente para determinada demanda y determinados lugares, sectores. ¿Por qué? Porque asumió toda esa tarifa, todas las personas que transportan aquí en el centro. A eso voy, segundo, es decir, todo es factible siempre y cuando en los estudios se establezcan todo lo que queremos. ¿Qué calidad de servicio? Queremos buses eléctricos. Esa es la tendencia a la que vamos. A ver, pero la calidad va de acuerdo al tema económico también. Exacto, a eso quiero llegar. Por eso yo le digo a usted, o sea, está en la capacidad, usted fue presidente de la Cámara de Transporte,
también de una organización nacional, también estaba representando y ahora es presidente de la compañía. Si el día de mañana llega Paul Carrasco Carpio, digamos, porque es el que ha abierto más la boca diciendo es esto, porque a nadie de los candidatos le he escuchado excepto al candidato Carrasco, por eso voy directamente con él. Y dice, le voy a aplicar a la Cámara el artículo 264, numeral 6. Y dice, yo el municipio soy el que planifica, regula y controla el tránsito, transporte público dentro del territorio cantonal. Si va con esta disposición y dice, y yo como funcionario público también debo de hacer lo que dice la ley, hacer que esto ustedes respeten. ¿Qué le van a decir al alcalde en caso de que llegue Carrasco? Bueno, nosotros le manifestamos y de cualquier persona, de cualquier alcalde que esté, ¿no? La ley es muy clara, la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, su reglamento para la aplicación, muy claro, no le tengo en la memoria qué artículo del reglamento, pero habla de quiénes, las excepciones o las exenciones, hablemos de la tarifa, ¿no? Quienes tienen derecho, dice el artículo, a media tarifa, los y habla muy claramente. Personas embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Los estudiantes de primero, de colegio y de escuela, clarísimo. Los estudiantes universitarios, como usted lo decía, siempre estuvieron luchando por esta posibilidad, pero ahí va, ¿quién va a asumir el problema? Ahí se quedó. Entonces, obviamente, si Paul Carrasco, si algún otro candidato tiene ya la respuesta a quién va a asumir o cómo se va a asumir, se debería hacer, obviamente. Parece ser algo que no se podría cumplir si, como usted mismo lo manifestó, ni siquiera la mitad de la tarifa, el 50% era factible, mucho peor la totalidad o la integridad. Joaquín, ¿cómo lo entienden ustedes escuchándolo a Wilmer Bravo? De que no es posible, por ejemplo, del lado de ellos, pese a que el candidato dice del sector privado, el sector público y todo eso, es una alianza que dice para darles a ustedes aquí. Yo creo que está coqueteando con ustedes o quiere y les está tratando de decir, mira, estudiantes, si no tienes ahora para el bus, yo te lo voy a dar, así que dame tu voto y yo te voy a dar el transporte gratuito. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo entienden esta propuesta? La lógica del acceso a un transporte gratuito de calidad en este caso va acompañada realmente de una fuerte inversión social. Una fuerte inversión social que lamentablemente en el Ecuador no solo pasa por la voluntad política de la alcaldía en este caso, sino también desde el gobierno central. Efectivamente, la alcaldía tiene las competencias para regular sobre todo los contratos de funcionamiento de las líneas, pero también tiene también considera, bajo los informes técnicos como se ha venido mencionando, la factibilidad. Personalmente, como estudiante, como dirigente estudiantil, estoy de acuerdo en el fondo de que como estudiantes necesitamos luchar una reforma legal que nos permita acceder a una tarifa diferencial. Esa tarifa diferencial va a tener un costo extra y va a tener que un sector, en este caso el Estado, asumirlo como parte del subsidio. Lo más probablemente es que sí. Sabemos que obviamente las cámaras de comercio como sector privado van a obviamente atender el buscar acceder a una mayor ganancia. Y aquí un dato bastante interesante que en el 2021 sí se menciona en el informe técnico de aprobación de la tarifa es que las fórmulas que aplica el reglamento de la ley de tránsito y orgánica de tránsito son fórmulas del año 2014 que no tienen previsto en este caso obviamente el tema de la pandemia, y se ha venido recuperando recién pronosticado para el 2024 el recuperar los niveles, digamos, de uso del transporte público de años previos a la pandemia. Eso entendemos claramente como estudiantes que también afecta el que las cámaras ahora estén hablando de la pérdida. Eso como alcaldía, quien esté en la alcaldía también va a tener que negociar, va a tener que entender. Entonces, si el señor Carrasco propone pasaje gratuito estudiantil, que el señor Carrasco justifique y ahorita, yo le propondría ahorita en campaña, no en el momento de llegar, porque esto tiene que justificarlo desde ya, ¿de dónde va a obtener los recursos? Si el señor Carrasco en un espacio público previo a la elección puede justificar de manera legal, sin poder afectar a otras áreas del municipio, que va a poder financiar la campaña, muy probablemente diga, interesante, podrá hacerlo. Personalmente no votara por él simplemente por una propuesta, porque no se vota por una propuesta, se vota por un proyecto político de ciudad, o de administración en este caso.
Tal cual, pues que el señor Carrasco siga haciendo su campaña y que gane los votos que tenga que ganar. A las y los estudiantes de la universidad sí les invito a ver más allá de una propuesta, a ver también el trasfondo político, también el trasfondo ideológico de qué candidatos se están presentando y realmente si en otras administraciones han podido gestionar lo que han cumplido. Muy bien, doctor Bravo, justamente de lo que usted me está diciendo, yo lo veo esto que es algo populista, algo de decir, muy bien, le vamos a dar porque ya usted me lo está diciendo, la Cámara, a ver, está de pérdidas, no vamos a asumir nada de esto, no estamos en la capacidad de aguantar quizás algún recorte más, a decir, si llega Carrasco, si podría llegar Carrasco a la alcaldía, va a decir, muy bien, a ver, la Cámara debe de hacer esto y es esto lo que yo impongo. Ustedes no le van a aceptar por ese lado, entonces es una propuesta meramente populista sin soporte técnico porque ustedes tienen datos técnicos, doctor. Sí, como yo le decía, no podría inmiscuirme en una propuesta, estaría a lo mejor inclinándome hacia A o B candidatura y no estamos para aquello. Lo que sí tendría que decir es que, en definitiva, ya se ha planteado muchas veces aquello. Empezaba a hablar sobre los buses eléctricos, podemos ponerlos, ¿quién va a pagarlos? ¿No es cierto? ¿Quién va a pagarlos? Entonces, en definitiva, comencé diciendo que en la situación actual, en la situación como está actualmente, claro, una propuesta no sería viable, sería inviable por la situación económica en la que se atraviesa el municipio, atraviesa el sector de los transportistas. Pero obviamente, si es que comenzó diciendo el ingeniero Carrasco que el gobierno nacional va a sacar los fondos del gobierno nacional, posiblemente ocurra. Mire lo que pasó con el tranvía, ¿no? Tenemos el tranvía, obviamente todavía no será pagado, nadie lo ha pagado, está a déficit millones por año y sigue el tranvía allí. Todo es posible, todo es posible. Entonces, yo hasta ahí nada más me quedo. Muy bien, pero si a ustedes le dicen, a ver, vamos a la Cámara, reúnen todas las 7 ramas de transporte, 7 son, ¿no? Entonces, reúnen todas las 7 ramas de transporte y dices, muy bien, miren, yo ofrecí esta situación para los estudiantes, ahora ustedes saben que debo de cumplir, pero ustedes deben de poner una partecita de allá. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder esto, poner una partecita, cobrar un poco menos la tarifa de transporte urbano? ¿O de una le van a decir al candidato si llegase a la alcaldía, no, esta situación no te vamos a permitir? Claro, es evidente, nosotros lo que vamos a decir a quien esté al frente es que se respete el equilibrio económico que en ordenanza se propuso para la Cámara de Transporte. Y si dices Cámara, los transportistas, bájenme siquiera unos 2 centavitos, que esto me ayuda a mí a cumplir esta propuesta que hice cuando era candidato. Claro, es que no podríamos hablar, insisto, sobre un tema de a lo mejor rebaja de una parte de utilidad, cuando eso ni siquiera lo hemos visto ya durante mucho tiempo. Entonces, es inviable de nuestra parte. Ustedes entonces, ¿qué le pueden decir? Vea usted ofreció, vea de dónde saca la plata, porque nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, ni un centavo vamos a rebajar. Clarísimo está el planteamiento nuestro. En definitiva, no hay mucho misterio en Cuenca. Manejamos un sistema de datos en el cual hay ingresos, hay egresos, y cualquier persona que esté interesada debería acercarse y ver efectivamente lo que nos hemos propuesto. Obviamente somos privados que damos un servicio público, lo conocemos eso, y necesitamos ingresos económicos y obviamente por lo mínimo que estamos, por una utilidad. De esa utilidad, luego, si es que es factible entregar a Cuenca donaciones como hacen las grandes empresas que aquí hay en la ciudad de Cuenca, se podría hacer, pero en la situación actual en donde mantenemos un déficit inmenso, enorme, con una brecha luego de la pandemia en que no podemos cubrirla, imposible el segundo. Imposible. Muy bien. Otro asunto, Joaquín, el tema de la tarjeta. ¿Qué tan bueno vendría a ser para que ya se utilice una sola tarjeta? ¿Cómo les beneficiaría en este caso a ustedes? Porque ya hablamos del tema de la gratuidad, no sé de a dónde lo va a sostener el candidato Carrasco. Ahora, el tema de la tarjeta están ofreciendo también que en la primera semana aquí lo tuve al doctor Zamora y dijo claramente de que apenas él esté ahí, en el caso de que llegue el otro candidato, va a poner una sola tarjeta. ¿Es favorable esta situación para ustedes los estudiantes? Creo que en este caso el proyecto de una tarjeta que efectivamente integre a todas las ramas del transporte público de la ciudad
Es una propuesta que realmente ya viene sosteniéndose varios años. Es más, si uno revisa la tarjeta, los logos que aparecían en la tarjeta era de tranvía, era de bus, era del sistema de taxi. Y también, si no estoy mal, hasta el de la bicicleta pública. Entonces, realmente la propuesta de unificar las formas de transporte ya ha venido varios años. Ahora que se ha logrado, habría que analizar cuáles han sido los factores políticos o hasta económicos que han impedido. Si eso puede hacerse, realmente no siento que pueda ser una propuesta insignia de algún candidato, porque realmente me parecería lo más lógico. Creo que, como se ha mencionado previamente, Cuenca sí se ha mantenido un poco medio a la vanguardia de justamente ir actualizando. El asunto es de que ya vamos en años y nadie no ha propuesto una tarjeta, o sea, la Cámara tiene la propuesta, pero efectivamente las administraciones municipales no llegan a este acuerdo. Una sola tarjeta para subirse en el tranvía, en el bus y hasta en la bicicleta pública. En ese caso, a ver, quizás no entiendo la parte más tecnológica, si con las tarjetas actuales se podría adaptar al uso de tranvía. Obviamente habría que también pensar en cómo ponemos en el sistema de taxi. No sé si a nivel tecnológico si la misma tarjeta podría funcionar o habría que cambiar quizás digamos, donde se asienta la tarjeta. Quizás muy probablemente me arriesgo a decir que ese sea uno de los factores por cuales no se ha dado este salto en la integración en el sistema de transporte. Reitero, no creo que pueda ser una propuesta insignia porque eso es lo que debió haberse cumplido hace años y es lo que estamos esperando, y también obviamente que los puntos de venta de la tarjeta puedan ampliarse, porque eso es otro problema. Aquí hay la reforma a la ordenanza que regula la operación del sistema tranviario en el Cantón Cuenca. El artículo 43 dice que el funcionamiento del sistema integrado de transporte deberá utilizar una sola tarjeta electrónica compatible entre los buses de transporte urbano y tranvía. Ustedes los han de haber escuchado también a los candidatos, ¿no? Y uno de ellos estuvo justamente aquí. Dijo que él tiene los pantalones bien puestos, lo dijo así claramente, que él es el que, en el caso de que llegue la alcaldía, va a estar ahí. Me refiero al doctor Zamora, porque dice que tiene los pantalones bien puestos y que ustedes, la Cámara de Transporte, no le va a hacer doblar rodillas como lo han hecho doblar a los administradores. Usted escucha la necesidad que tienen los estudiantes, una sola tarjeta. ¿Por qué no se ha concretado lo que dice la ordenanza, doctor? Bueno, comenzaré diciendo que yo tengo amplio conocimiento sobre este tema. Fui presidente del consorcio CIR, el consorcio operador del sistema de recaudo de Cuenca en buses. Entonces, conozco qué es lo que sucedió, ¿no? Desde el inicio, desde el año 2013, en el cual ya la Cámara de Transporte adquiere un sistema ya como consorcio en sí, con una tecnología coreana. Esta tecnología ya pasa a propiedad de la Cámara de Transporte. Al inicio era propiedad de los coreanos, EB Corporation. Luego se avanza a migrar de sistemas, un sistema algo caduco, debido a exigencias mismo. Recordarán, ya aparece el tranvía con un tipo de tecnología y con un sistema de recaudo diferente. Ahí nace, ¿no? ¿Cuáles eran las exigencias de ese tiempo? De que la tarjeta tiene que ser interoperable, es decir, la tarjeta del tranvía tendría que ser utilizada en los buses y viceversa, los buses en el tranvía. Interoperabilidad es una cosa y la misma tecnología que podría también ser utilizada es otra. Es decir, desde ese tiempo ya la Cámara de Transporte, como le decía, migra de una tarjeta algo simple, de una MyFair, a la que tenemos ahora con muchas más seguridad, de una Cyprus, que es un tipo de tarjeta en la cual se da las características que a través de un SAM pueda ser colocada en la bicicleta pública, puede ser colocada en los taxis o en el tranvía, en un validador, para que sean leídas estas tarjetas con nuestra tecnología. Y a la inversa, ¿no es cierto? Podríamos nosotros receptar también un SAM de parte del tranvía para que de esa manera sean leídas las tarjetas, y aún así tarjeta que venda el tranvía, tarjeta que venda la Cámara de Transporte, pueda ser utilizada como una sola. Esa es una de las posibilidades que se venía manejando. De ninguna manera, como usted se expresaba, o como algunos políticos, algunas personas podrían haber expresado que nosotros hemos puesto algún tipo de resistencia. Más bien lo que hemos hecho, a través, inclusive tenemos los documentos del caso entregados,
pidiendo de que ya se haga esto, que a eso migramos, pero estoy hablando del año 2017, 2018, o sea, hace algunos años ya. Al inicio inclusive de la administración actual, propusimos, a finales del anterior e inicios del actual, propusimos de que sea nuestra tecnología, la del consorcio CIR, que esté lista para inicio de operación del tranvía, recordará, pero no fue aceptada la situación. No podría hablar más de la cuenta, no conozco el por qué, no fue aceptado, pero en definitiva era muy fácil adquirir nuestra tarjeta, en resumen, para que sea utilizada ya en el tranvía, con costos completamente más económicos que de lo que yo conozco son los actuales. Muy bien, doctor, ¿por cuál va a ir la propuesta? ¿Por el asunto de que le venden el sistema ustedes a cualquier administrador o porque ellos deben de pagar algo por utilizar la tecnología? A ver, a nosotros, estimado segundo, nos cuesta un valor bastante alto que oscila entre los 2,5 millones al año el mantenimiento del sistema de recaudo. Es una suma que nadie, y ni siquiera el estudio económico se tomó en cuenta. 2,5 millones de dólares. Inclusive le traje aquí un balance, sino un presupuesto en el cual constan esos valores que nadie ha tomado en cuenta. Es decir, en Cuenca, el sistema de tarjeta cuesta a los transportistas alrededor de 2,5 millones. ¿De eso cuánto apoya el municipio? Ni un solo centavo. Ustedes corren con todo completamente todos los costos. Entonces, no es que tiene que pagar algo, nos quieren cobrar. Obviamente, si es que se va a dar el servicio, sea tranvía, sea bicicleta pública, este servicio tiene un costo. Ojo, segundo, los 2,5 millones no es con utilidad, es de costo que nosotros tenemos. Es nuestra misma empresa, nuestra propia empresa, no podemos tener utilidad. Entonces, obviamente es el costo del mantenimiento, porque detrás de la tarjeta no solamente hay sistemas, hay mucha gente trabajando para que veas plan de recargas, el sistema de mantenimiento y demás. Si el municipio dice el día de mañana, muy bien, yo voy a administrar este sistema, ¿cuánto necesita? No le podría dar 2,5 millones para los buses, ¿ya? Exclusivamente. Existe la propuesta, no lo tengo en la mente. Segundo, existe una propuesta enviada, inclusive, ya le digo, hace algunos años, a finales de la administración anterior e inicios de esta administración, que ya fenece, en la cual se había un planteamiento de parte de la Cámara de Transporte, del consorcio CIR como tal, para que seamos los operadores tecnológicos y de recaudo del tranvía. Ustedes manejaron. Así es, esa era la propuesta nuestra. No fue aceptada, insisto, pero estamos listos, y siempre lo hemos estado, para poder en cualquier momento ser interoperables con el tranvía. Pero si llega un alcalde y dice, muy bien, yo voy a administrar, voy a comprarles a ustedes. Pienso que han pasado algunos años y no se lo ha hecho. No sé el por qué. Posiblemente existen ya contratos establecidos previos. ¿Hay cómo comprarles el sistema a ustedes o no? No podría adelantarme, segundo. Esto no es nuestro, no es mío. ¿O deben de pagarles a ustedes la utilización de esto? Para tener una tarjeta única, mire, a los estudiantes les beneficia mucho tener una sola tarjeta. Como cualquier proveedor, segundo. Si nosotros proveemos de un servicio, en este caso de recaudo, obviamente tiene un costo. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces no es que nosotros queremos cobrar algo extra o que estamos presionando para aquello. Simplemente ha sido una propuesta más. No se lo ha aceptado, pero en realidad y lo que se ve a la final es que existen dos tarjetas. Muy bien. Una para el tranvía y otra para ¿qué piensa usted sobre este tema tan... Usted ya lo graficaba anteriormente y mire, una tarjeta nomás no la pueden unificar. Ahora, ¿qué decir de un pasaje entero que les quieren dar? No solamente uno, sino la movilidad a ustedes como estudiantes. En este caso yo creo que como estudiantes universitarios, 42,000 según mencionan los datos, yo creo que sí tenemos la responsabilidad justamente de poder irnos un poco inmiscuyendo en este tema, sobre todo porque es muy fácil lanzar al aire este tipo de propuestas y como representante estudiantil, aún así, reitero, defiendo el fondo, pero efectivamente hay factores económicos de la administración pública, de las utilidades que el sector privado obviamente quiere retener que
que realmente complican aún más el asunto. Yo creo que también aquí algo bastante importante es que los estudios se hacen con un diésel a $1.60, si mal no me equivoco. Y obviamente el diésel, sabemos, ha estado un poco medio entre que sube, entre que baja, con los paros, que no siguen el paro. Yo creo que también hay una responsabilidad bastante del gobierno central exactamente de cómo se interconectan, en este caso, subsidios a los combustibles, subsidio directo a las personas. Yo creo que realmente también hay una visión de gobierno, una visión de cómo quiero hacer, ejercitar, digamos, estos derechos que en la Constitución dice muy bien y es muy bonito como está escrito en la Constitución. Eso, digamos, traspasado a la parte más económica, tiene también una responsabilidad del gobierno central, y si realmente también nos vamos en esta línea de la liberalización de los combustibles, entendible que las cámaras también, digamos, empiecen a pujar por subir el costo del transporte. Personalmente, y reitero, creo que también debe haber un ejercicio de planificar una ciudad universitaria, va de la mano con justamente poder acceder a estos servicios con tarifas diferenciales, pero realmente eso va a implicar una propuesta mucho más seria y no una propuesta al aire. ¿La propuesta de Carrasco no es seria entonces para ustedes los estudiantes? Por lo que he podido revisar justamente, entendiendo el nivel técnico que existe detrás, yo creo que no es una propuesta pensada. Reitero, si el candidato Carrasco en algún espacio público puede justificar el cómo irá a cumplir la propuesta, lo podemos revisar, pero reitero, tendrá que hacerlo y no simplemente como una propuesta de campaña lanzada al aire y después veremos qué pasa, promete y después olvidar lo que prometió, como muchos políticos. ¿Ya están curados ustedes? Ya estamos curados desde hace rato. Yo creo que es parte también de la madurez política que como estudiantes tenemos que ir adquiriendo. Saldremos de la U y seremos ciudadanos y tendremos que estar enterados de estos temas. Lamentablemente la política ha sido un tema que se ha perdido el interés en los periodos universitarios. Doctor Wilmer, muchas gracias por estar aquí en este medio de comunicación para aclarar estos asuntos que la ciudadanía todavía tiene algunos inconvenientes al momento de escuchar propuestas y al momento de ponerlas en ejecución. Usted nos ha hablado de datos netamente técnicos, que no es posible, no es sustentable, la Cámara ni un centavo atrás, porque esto significaría efectivamente pérdidas que son cuantiosas para la Cámara de Transporte, para las compañías, para las ramas de transporte. Gracias a usted por estar, doctora, en este medio de comunicación aclarando esto para seguir orientando de mejor manera la opinión pública. Algo en la parte final, doctor. No, muchísimas gracias a usted, segundo, y siempre a las órdenes. Muy bien, Joaquín, gracias a usted primeramente por estar como representante de la FEWE Filial Cuenca. Igualmente, muchísimas gracias. Igual hacer una invitación a los estudiantes puedan realmente generar un voto consciente y analizando críticamente siempre las propuestas de los candidatos de las diversas índoles y partidos políticos. Muchas gracias, segundo. Ahí el análisis sobre el tema del transporte y las propuestas que no paran de ser populistas. Regalar 42,000 pasajes, atender al sector universitario 40,000 pasajes, vemos que técnicamente no es viable. Ahora, ¿de a dónde lo justificará el hoy candidato a la alcaldía Paul Carrasco Carpio? Esperamos escuchar algo sensato, no populista.